Demonios. Lo que la Biblia realmente dice sobre los poderes de las tinieblas. Michael S. Heiser. Introducción. Lo que sabes puede que no sea así. Por más familiar que parezca el tema de los demonios, lo que la Biblia realmente dice sobre los poderes de las tinieblas te sorprenderá. La mayoría de los lectores esperarán mucha discusión sobre Satanás, los demonios y los principados y potestades de los escritos de Pablo. Ciertamente cubriremos esos temas, pero necesito prepararte desde el principio para que una buena parte de lo que leas en este libro sobre esos, y otros, enemigos divinos de Dios no se ajuste a lo que piensas. Habrá material aquí que nunca has escuchado en la iglesia, o tal vez incluso ni en una clase del seminario. Obstáculos a superar. Lo anuncio desde el principio porque, cuando decidí escribir este libro, lo hice a pesar de saber que había serios obstáculos que superar. Para ser franco, los cristianos abrazan una serie de ideas no bíblicas sobre los poderes de las tinieblas. Las razones son dobles y están relacionadas. Primero, la mayoría de lo que decimos saber sobre los poderes de las tinieblas no proviene de un estudio cercano de los textos originales hebreos y griegos. Segundo, mucho de lo que creemos saber está filtrado y guiado por la tradición de la Iglesia, no por los contextos originales y antiguos del Antiguo y Nuevo Testamento. Tomadas colectivamente, estas dos realidades significan que nuestras creencias acerca de Satanás y los poderes oscuros no están arraigadas en los contextos originales de estos poderes. Los maestros de la Biblia, incluyendo algunos eruditos, son propensos a escribir sobre los poderes de las tinieblas en base a la traducción inglesa. Eso socava el matiz que se encuentra en los idiomas originales. La sustitución de las tradiciones que surgieron después del periodo bíblico por el contexto antiguo y la combinación de términos de lenguas antiguas en el vocabulario de las traducciones produce un retrato incompleto y a veces engañoso de las fuerzas sobrenaturales hostiles a Dios y a sus hijos. Como un paso para rectificar esta situación, este libro busca enraizar una teología de los poderes de las tinieblas en el texto original, entendido los propios términos del texto. Te preguntarás a qué clase de ideas no bíblicas me refiero. Unas pocas ilustraciones serán suficientes. La mayoría de las traducciones usan el término demonio 3 veces en el Antiguo Testamento: Levítico 17, 7, Deuteronomio 32, 17, Salmos 106, 37. Los lectores cristianos se preguntarán por qué los demonios se mencionan tan poco en el Antiguo Testamento en comparación con los Evangelios del Nuevo Testamento. Pero esa misma pregunta presume erróneamente que los demonios del Antiguo Testamento son los mismos que se encuentran en los Evangelios. No lo son. Otra suposición es que la figura N de Job 1:2 es el diablo del Nuevo Testamento. Esa conclusión no es factible exegéticamente. Otro ejemplo es la creencia de que Satanás y un tercio de los ángeles del cielo se rebelaron contra Dios antes de la creación de la humanidad. Esta idea prevalece en toda la tradición cristiana, a pesar de que tal episodio no aparece en ninguna parte de la Biblia. El único pasaje que se acerca es Apocalipsis 12:4, un texto que trata del nacimiento del Mesías, miles de años después del período prehistórico. Aparte de ciertas suposiciones que reflexivamente trajimos a nuestro estudio, también está la cuestión de lo que entendemos por tinieblas, y por extensión, los poderes de esas tinieblas. Al igual que con la terminología de los poderes sobrenaturales hostiles, el significado de tinieblas no es evidente. Si bien es obvio que no se trata de la circunstancia física literal de la ausencia de luz, considerar lo que la Biblia trata de comunicar con sus referencias a las tinieblas es importante para enmarcar lo que dice sobre ciertos poderes sobrenaturales. En las Escrituras, tinieblas es una metáfora de las experiencias humanas negativas y temerosas. Hay unas 200 referencias a las tinieblas en las Escrituras, casi todas ellas se utilizan como un contraste con el Dios de la Biblia, fuente del amor y la vida. No es de extrañar, pues, que la muerte, la amenaza de muerte y el propio reino de los muertos estén vinculados a entidades sobrenaturales expulsadas de la presencia y el servicio de Dios. La hoja de ruta para nuestro estudio. A pesar de que desafiará algunas suposiciones apreciadas, este libro no se centra en la crítica de tales ideas. Más bien, busca informar e intrigar. La primera de 4 secciones examina el vocabulario de la Biblia sobre los poderes de las tinieblas. El objetivo es alertar a los lectores sobre cómo la Septuaginta, la antigua traducción griega de la Biblia hebrea, conjuga la amplia variedad de términos para los poderes sobrenaturales en la rebelión contra Dios, un conjunto de términos heredados por los escritores del Nuevo Testamento. Al mismo tiempo, los autores judíos que escribían en hebreo y arameo en el período del Segundo Templo, intertestamental, introdujeron nuevos términos. Navegar por estos desarrollos es esencial para comprender el significado, o la falta de él, del vocabulario del Nuevo Testamento.
La segunda sección se centra en cómo el malvado elenco de personajes del Antiguo Testamento llegó a estar en una postura de adversidad contra su creador. Contrariamente a muchas tradiciones populares cristianas, hubo 3 rebeliones divinas, no solo una. De estas, las 2 primeras enmarcaban antiguas creencias sobre Satanás, el problema de la depravación humana y el origen de los demonios. La tercera es el punto de referencia de los príncipes de Daniel 10 y la enseñanza de Pablo sobre los principados y potestades. Estos rebeldes divinos son distintos. Las rebeliones no fueron cometidas por las mismas entidades. Nuestra tercera sección se centra en los poderes de las tinieblas en el Nuevo Testamento, con una visión hacia cómo el material del Antiguo Testamento fue procesado por los escritores del Nuevo Testamento. Los evangelios, por ejemplo, plantean la noción de que el Mesías fue identificado en parte por su capacidad para expulsar demonios, pero ningún pasaje del Antiguo Testamento sugiere esta idea. Igualmente misteriosa es la conexión que Pablo establece explícitamente entre la deslegitimación de la autoridad de los principados y potestades y la resurrección de Cristo. Una vez más, no hay, aparentemente, ningún pasaje del Antiguo Testamento que conecte estas 2 ideas. Por último, el libro aborda la imprecisión y los puntos de confusión en la demonología cristiana moderna. En algunos aspectos, esta última sección fusionará y resumirá puntos de discusión anteriores, pero en otros casos, anticipa nuevas preguntas que surgen del material cubierto en el libro. Mi esperanza es que demonios, lo que la Biblia realmente dice sobre los poderes de las tinieblas, no solo demostrará por qué es importante leer la Biblia en su propio contexto, sino el cómo hacerlo puede llevar a la emoción de redescubrir las Escrituras. Sección 1. Vocabulario bíblico para los poderes de las tinieblas. Visión general. Nuestro estudio de los poderes de las tinieblas comienza lógicamente con el Antiguo Testamento. Desde la perspectiva de las traducciones de la Biblia en español, la palabra demonios rara vez aparece en el Antiguo Testamento. La palabra, por ejemplo, utiliza el término solo 3 veces, espíritu maligno solo una vez, Jueces 9 y 23, un pasaje que puede o no involucrar a una entidad sobrenatural. Esto crea la impresión, y lleva a la conclusión errónea, de que el Antiguo Testamento tiene poco que decir sobre los poderes sobrenaturales de las tinieblas. Simplemente no podemos depender de las traducciones a español para un estudio del Antiguo Testamento sobre los demonios o los poderes infernales. Como señalé en la introducción, la metáfora de las tinieblas es crucial para comprender cómo pensaban los israelitas sobre las temibles experiencias de la vida. Los escritores del Antiguo Testamento relacionaron la rebelión de los seres sobrenaturales con la confrontación con la vida eterna y alegre que pretendía la creación de la tierra y la humanidad. Un Dios amoroso creó la tierra como su propia morada-templo, con la intención de que la humanidad fuera parte de su familia. Los motines sobrenaturales trajeron muerte, desastres y enfermedades a la tierra. En lugar de que toda la tierra se convirtiera en un espacio sagrado, la oscuridad impregnó el mundo. Para el antiguo israelita, las amenazas del mundo natural y los peligros de la vida eran consecuencias de las rebeliones divinas que, a su vez, eran catalizadoras de la rebelión, la traición y la idolatría en la humanidad. Cualquiera en el antiguo Israel que escuchara o leyera la historia del Edén sabía que no era allí donde vivían. La creación estaba lejos de ser perfecta. La vida en la tierra no era ni remotamente idílica. Una teología del Antiguo Testamento sobre los poderes de las tinieblas conecta a los seres espirituales siniestros con la muerte, el reino de los muertos y un asalto continuo a la armonía, el orden y el bienestar que el buen Dios de toda la tierra deseaba en el mundo que había creado para la humanidad. Esta primera sección de nuestro estudio analiza brevemente cómo el Antiguo Testamento describe los poderes sobrenaturales hostiles de las tinieblas con ese telón de fondo. El capítulo 1 cubre una gama de términos hebreos, considerados en su contexto más amplio del antiguo Cercano Oriente, que identifica a un ser sobrenatural hostil a Dios cuya rebelión llevó al miedo, la calamidad, la depravación y la muerte en el mundo de Dios. El capítulo 2 explica cómo los términos del capítulo anterior fueron traducidos en la Septuaginta, Jueces, la antigua traducción griega del Antiguo Testamento hebreo. Nuestro examen de la Septuaginta nos mostrará claramente que los traductores a menudo elegían un término griego para traducir muchos términos hebreos diferentes. Dado que el Nuevo Testamento fue escrito originalmente en griego, el vocabulario de la Septuaginta a menudo encuentra su camino en el Nuevo Testamento. El resultado es que el Nuevo Testamento tiene menos palabras para los poderes de las tinieblas y pierde algunos de los matices de presentación de los espíritus malignos que se encuentran en el Antiguo Testamento. Una palabra sobre los límites de nuestro estudio. Primero, aunque nuestra investigación incluirá términos como, en plural, Elohim, dioses, no nos preocuparemos por discutir dioses y diosas específicos, Baal, Moloch, Quemos, Asera, etc. Cualquier deidad rival, es decir, que no sea Yahvé, que se adoraba en la antigüedad se consideraba un poder maligno en la cosmovisión bíblica.
Eventualmente encontraremos la explicación del Antiguo Testamento para la aparición de estos dioses rivales. Para nuestro estudio del vocabulario no es necesario hacer un perfil de las deidades individuales. Tampoco haremos un perfil de las deidades específicas cuyas líneas de historia mítica son dibujadas por los escritores bíblicos, por ejemplo, Tifón para Daniel 7:12, Atarofaetón para Isaías 14:12-15. En segundo lugar, no nos preocupan los términos que puedan apuntar a entidades demoníacas que aparecen en nombres personales o geográficos. En el mundo antiguo era común incluir nombres de deidades en los nombres personales, por ejemplo, Daniel igual a Dios es mi juez, y en los lugares, Baal-Sefón, Éxodo 14:2. Mientras que esos ejemplos son claros, otros son solo especulativos. Por ejemplo, Sismai en una Crónicas 2:40 puede haber sido nombrado por una deidad conocida de la antigua Siria, Ugarit y Fenicia, pero no hay forma de establecer esto con certeza. Otras omisiones intencionadas incluyen nombres que podrían señalar a seres divinos siniestros, pero también podrían simplemente apuntar a seres humanos que se creía tenían poderes oscuros, por ejemplo, Gog. La sección 1, por lo tanto, tiene como objetivo introducir el vocabulario del Antiguo Testamento en la Biblia hebrea, capítulo 1, y estudiar lo que la Septuaginta hace con ese vocabulario, capítulo 2. Esto sentará las bases para las secciones siguientes del libro, que se centrarán en la comprensión de las rebeliones sobrenaturales en el Antiguo Testamento y la herencia en el Nuevo Testamento de ese oscuro paisaje. Capítulo 1. Términos hebreos para los seres espirituales malignos. Nuestra tarea en este capítulo es estudiar brevemente los términos hebreos del Antiguo Testamento que describen los espíritus malignos, entidades sobrenaturales que se oponen a Dios. Los lectores de la Biblia en español supondrán que esto significa un estudio de los demonios. Eso nos presenta un obstáculo inmediato. Los eruditos que han dedicado considerable atención a este tema han señalado por mucho tiempo que no hay una expresión equivalente para la palabra demonio en las lenguas semíticas. Este es el caso, lo que puede sonar extraño. John Walton resume la situación de forma concisa. No existe un término general para demonios en ninguna de las principales culturas del antiguo Cercano Oriente o en la Biblia hebrea. Generalmente se consideran una de las categorías de seres espirituales, junto con los dioses y los fantasmas. El término demonios ha tenido una historia accidentada. En el uso teológico actual el término denota seres, a menudo ángeles caídos, que son intrínsecamente malos y que cumplen las órdenes de su amo, Satanás. Esta definición, sin embargo, solo se hizo común mucho tiempo después de que la Biblia hebrea estuviera completa. A pesar de esta realidad, no estamos sin material. Varios términos de la Biblia hebrea son relevantes para nuestro tema. Pero para entender por qué existe esta plétora de términos y su relación entre ellos, deben ser enmarcados de acuerdo con la antigua visión del mundo israelita. Como se ha señalado en el avance de esta sección, los escritores del Antiguo Testamento relacionaron la rebelión de los seres sobrenaturales con los peligros y calamidades que experimentaron. La vida que Dios deseaba para los seres humanos en la tierra había sido desviada y corrompida. Los temores y amenazas del mundo natural eran consecuencia de las rebeliones divinas, de las cuales la muerte y el caos se extendieron al mundo de la humanidad. Por esta razón, la mayoría de los términos que encontramos en el Antiguo Testamento pueden clasificarse como 1. Términos que se asocian con el reino de los muertos y sus habitantes, con lugares temibles asociados a ese reino, o con la amenaza de la muerte misma, o 2. Términos asociados con el dominio geográfico por parte de poderes sobrenaturales en rebelión contra Yahvé, el Dios de Israel. Pero antes de llegar a esas dos categorías, debemos comenzar con algunos términos generales relacionados con lo que es un espíritu maligno, ontológicamente hablando. Términos que describen la naturaleza de los espíritus malignos. La ontología se refiere a lo que una cosa es, la naturaleza de una cosa. Por definición, un espíritu maligno es un espíritu. Lo que escribí en otro volumen sobre los miembros buenos de la hueste celestial de Dios es pertinente aquí, porque los espíritus malignos son miembros de la hueste celestial de Dios que han elegido rebelarse contra su voluntad. Pasajes como 1 Reyes 22, 19-23 dejan claro que los miembros de la hueste celestial de Dios son espíritus, en hebreo, ruhot, en singular, ruach, entidades que, por naturaleza, no están encarnadas, al menos en el sentido de nuestra experiencia humana de tener forma física. Lo importante de la palabra espíritu es que marca un contraste con el mundo de la humanidad. Los miembros de la hueste celestial de Dios no son, por naturaleza, seres físicos encarnados de nuestro mundo terrestre. Es por eso que los escritores del Antiguo Testamento ocasionalmente usan el hebreo chamaim, celestiales, kokebim, estrellas, y kedosm, santos. Los dos primeros términos se refieren típicamente al cielo visible y a los objetos celestes en ese cielo.
El uso de este lenguaje de entidades al servicio de Dios las coloca metafóricamente en el reino espiritual no terrestre, el plano de la realidad en el que Dios existe, Salmos 115, 3, Isaías 66, 1, Job 38, 7, 8. Una designación como santo sitúa a estos seres en la presencia de Dios, en oposición al mundo de la humanidad, por ejemplo, Salmos 89, 5, 7, Job 3 y 15. Un término frecuentemente mal entendido que identifica a un ser como miembro del mundo no humano y no terrestre es Elohim, Dios, dioses. He escrito extensamente sobre este término y sobre cómo los escritores bíblicos afirmaron la existencia de múltiples Elohim, es decir, un mundo espiritual poblado. Dado que los escritores bíblicos identifican una serie de entidades como Elohim que diferencian explícitamente de Yahvé y destacan como seres menores que Yahvé, está claro que el término Elohim no es una etiqueta para un solo ser supremo. Como he señalado, un escritor bíblico usaría Elohim para etiquetar cualquier entidad que no tenga un cuerpo carnal por naturaleza y sea miembro del reino espiritual. Esta incarnalidad es un atributo que todos los residentes del mundo espiritual poseen. Cada miembro del mundo espiritual puede ser considerado como Elohim, ya que el término nos dice a dónde pertenece una entidad en términos de su naturaleza. El término Elohim simplemente significa seres divinos, residentes en el mundo sobrenatural. Al elegir Elohim para describir un ser en particular, el escritor bíblico no negaba la singularidad de Yahvé, el Dios de Israel. Más bien, el término les ayudaba a afirmar que existía un mundo animado y espiritual del que Yahvé era miembro. Yahvé era, por supuesto, único, en el sentido de que era el creador no creado de estos otros seres espirituales y superior a ellos en sus atributos. La palabra Elohim es un término que funciona en conjunto con otros como Ruhot, espíritus. Algunos de los seres espirituales creados por Dios para servirle en el reino espiritual se rebelaron contra él. Su rebelión no significó que ya no fueran parte de ese mundo o que se convirtieran en algo distinto de lo que eran. Siguen siendo seres espirituales. Más bien, la rebelión afectó, y aún afecta, su disposición y relación con Yahvé. Más allá de estos términos ontológicos, es útil agrupar los términos que describen los espíritus malignos en el Antiguo Testamento. Estos pueden clasificarse a grandes rasgos como 1. Términos que se asocian con el reino de los muertos y sus habitantes. 2. Términos que denotan el dominio geográfico de poderes sobrenaturales en rebelión contra Yahvé. Y 3. Criaturas preternaturales asociadas con la idolatría y la tierra impía. El vocabulario explorado en estas categorías deriva de las rebeliones divinas descritas en los primeros capítulos del Génesis. Es importante señalar que el vocabulario de los espíritus malignos en el Antiguo Testamento parece no tener un principio unificador. El reconocimiento y la comprensión de la naturaleza sobrenatural de lo que se dice en Génesis 3, 6, 1, 4 y 11, 1, 9, cf. Deuteronomio 32, 8, 9, proporciona el marco para la forma en que los escritores del Antiguo Testamento pensaban sobre el mundo de los espíritus invisibles y su relación con el mundo terrestre. También tendremos que considerar el asunto de los pseudodemonios en la discusión académica de ciertos términos del Antiguo Testamento hebreo. Términos asociados con el reino de los muertos y sus habitantes. La coherencia de esta categoría se extiende desde las rebeliones divinas descritas en Génesis 3, la caída, y Génesis 6, 1, 4, la transgresión de los hijos de Dios. Debemos contentarnos en este punto con observaciones superficiales al respecto. La caída trajo la muerte a la humanidad. Su antagonista sobrenatural, descrito con el término Nahash, serpiente, en ese pasaje, fue arrojado a Eretz, término que se traduce a menudo por tierra pero que también se utiliza para el dominio de los muertos, Jonás 2, 6, Jeremías 5 y 13, Salmo 71, 20. Jonás 2, 6 es especialmente instructivo a este respecto, ya que la palabra Eretz se encuentra en paralelo con el término Sahat, fosa, un término frecuentemente empleado para hablar de la tumba o el inframundo, Job 33, 18, 22, 24, 28, 30, Salmos 30, 9, Isaías 51, 14. La figura sobrenatural más conocida del inframundo bíblico es la serpiente del Edén, conocida más tarde, a partir del período del Segundo Templo, como Satanás. Lo que intento decir aquí es que la serpiente nunca es llamada Satanás, Satán, en ningún versículo del Antiguo Testamento. Ese es, de hecho, el caso. El tema de por qué esto es así, cómo se desarrolló la caracterización de esta figura y cómo otros pasajes distintos al Génesis 3 contribuyen a una teología de esta figura es muy complicado y controvertido, y se abordará con más detalle más adelante. El reino de los muertos, ese destino después de la vida para todos los mortales, se denomina con diversos términos en el Antiguo Testamento hebreo, entre ellos Seol, la tumba, Mabet, muerte, Eretz,
tierra, de los muertos, y Bor, foso. Como reino de los muertos incorpóreos, este lugar no tiene latitud ni longitud literales. Sin embargo, la asociación de la muerte con el entierro llevó a los escritores bíblicos a describir a los muertos como bajando, hebreo YRD, a ese lugar, Números 4 y 30, Job 7, 9, Isaías 57, 9. Lewis resume esta concepción: el Seol representa el lugar más bajo imaginable, Deuteronomio 32, 22, Isaías 7 y 11, usado a menudo en contraste con los cielos más altos, Amós 9, 2, Salmos 139, 8, Job 11, 8. En la teología del Antiguo Testamento, este reino estaba poblado por habitantes espirituales, además de los muertos humanos sin cuerpo. Mientras que el Antiguo Testamento atribuye a Dios la supervisión soberana de los muertos y el poder de resucitarlos, el reino de los muertos no se equipara con la presencia de Dios. De hecho, el dominio de Dios, los cielos, era opuesto, muy por encima, al de los muertos. La esperanza de los justos era la de ser sacados del inframundo. En consecuencia, estos residentes no humanos del Seol eran percibidos, comprensiblemente, como siniestros y temerosos. 1. Rephaim. Como Lewis ha señalado, se ha escrito mucha literatura sobre la naturaleza de los Rephaim, especialmente desde la publicación de los textos ugaríticos donde se mencionan ampliamente. La concepción bíblica de la Rephaim estaba relacionada con, pero difería de, su caracterización, Rpum, en la antigua Ugarit. La Biblia la palabra presenta Rephaim como gigantes, sombras, que significa espíritus de los muertos, o los muertos, dependiendo del contexto, ver, por ejemplo, 1 grados Crónicas 20, 4, Isaías 26, 14 y Job 26, 5, respectivamente. Esta variación en la traducción pone de relieve la principal dificultad interpretativa que rodea al término. ¿Eran los Rephaim seres humanos, ya sea vivos o muertos, seres cuasi divinos o espíritus incorpóreos? El uso bíblico abarca todas estas posibilidades, mientras que las fuentes extrabíblicas como las tablas ugaríticas no presentan a los Rephaim como gigantes. Los ugaríticos Rpum son claramente residentes divinos del inframundo. El término Rpum aparece en paralelo con Ilnim, dioses del inframundo, Ilm, dioses, y otras tabletas sitúan a los Rpum en el inframundo. La traducción de Rephaim como sombras captura la naturaleza oscura y de otro mundo de los residentes muertos vivientes del inframundo. Para los propósitos del presente estudio, el punto clave es que los Rephaim bíblicos son residentes sobrenaturales del inframundo, un lugar en el plano espiritual de la realidad separado de la presencia de Dios. Permanecer en ese lugar era estar separado de la vida con Dios. Esa idea es evidente en pasajes como Proverbios 9 y 16. El hombre que se aparta del camino del saber, es decir, el que es un necio, definido en las Escrituras como una persona malvada o incrédula, reposará en la asamblea de los muertos, Rephaim. El insensato engañado por la malvada mujer insensata para hacerle compañía en su casa no sabe que allí están los muertos, Rephaim, que sus invitados están en las profundidades del Seol, Proverbios 9 y 18. Cabe destacar que, a diferencia del material de Ugarit, el Antiguo Testamento utiliza a veces el término Rephaim para los clanes gigantes de los días de Moisés y Josué. Se dice que Ag, rey de Basán, era el último vestigio de los Rephaim, Deuteronomio 3 y 11, 13, Josué 12, 4, 1 y 12. Los Rephaim están vinculados a los anaceos en Deuteronomio 2, 10, 11. Antes habitaron allí los semitas, un pueblo tan grande, numeroso y alto como los anaceos. Como los anaceos, ellos también son considerados gigantes, Rephaim. Según Números 1 y 33, BTX, los anaceos eran de los nefileos, Nefilim. Como veremos en los capítulos 5 y 6, los escritores bíblicos vieron el origen de los Nefilim como una extensión de la rebelión de los hijos de Dios divinos, Génesis 6, 1, 4, antes del diluvio. Esto se convirtió en la base de la teología judía sobre el origen de los demonios en la era del Segundo Templo. Por consiguiente, hay un elemento oscuro y siniestro en la concepción israelita de los Rephaim como habitantes del inframundo. La literatura y la religión de la antigua Ugarit carecían de una historia de rebelión divina comparable a Génesis 6, 1, 4. Ese elemento está en el centro de la divergencia entre Número Ugarit 2. y el Antiguo Testamento Muerte, con respecto Mabet, a los Rephaim. Mod. Dado que la conexión entre el reino de los muertos y la muerte es obvia, no debería sorprender que la muerte esté a veces personificada en el Antiguo Testamento. El punto menos obvio es la inclusión en el antiguo panteón cananeo de la deidad conocida como Mod, muerte. Algunos pasajes del Antiguo Testamento que se refieren a la muerte tienen connotaciones mitológicas en textos que podrían, sin embargo, ser leídos de una manera totalmente desmitificada.
En la mitología cananea, Mot es representado como un voraz consumidor de dioses y hombres con un enorme apetito que habita en el inframundo, que es un desagradable, fangoso, lugar de decadencia y destrucción. La observación sobre la desmitificación de Mot es apropiada. Los escritores bíblicos no tenían un dios de la muerte distinto de Yahvé. La vida y la muerte eran solo asunto del verdadero Dios. Deuteronomio 32, 39, Primera de Samuel 2, 6, Segunda de Reyes 5, 7. La muerte, Mot, estaba bajo la autoridad de Yahvé. Sin embargo, los escritores bíblicos se basaron en amplias nociones semíticas de que había una entidad espiritual que era señor del reino de los muertos. Dios puede soberanamente enviar a alguien al inframundo, pero ciertos textos plantean la idea de que los muertos estarían bajo la autoridad de su amo. El Antiguo Testamento no asocia específicamente la muerte con la figura de la serpiente o el término Satán. La referencia del Nuevo Testamento a que el diablo tiene el poder de la muerte, Hebreos 2 y 14, tiene raíces en el pensamiento de los cananeos e israelitas. En la religión cananea, los hijos de él deben luchar por la posición de corregente con su padre. En el ciclo de Baal, Mot inicialmente vence a Baal, por lo que Baal parece estar muerto. Sin embargo, Baal revive y vence a Mot. El príncipe Baal, ugarítico, Baal-Zebul, asciende a la corregencia y se convierte en señor del inframundo en el proceso. Este título cananeo es el telón de fondo de Belcebú, un nombre para Satanás y el diablo en el Nuevo Testamento. Una idea importante se extiende desde la derrota de Baal por Mot. Esta última deidad era un dios de la tormenta y, como tal, el portador de la lluvia, que a su vez sostenía la vida y hacía fértil la tierra. Esto significaba que Mot se asociaba con lo opuesto, el desierto yermo, que en sí mismo era una metáfora del reino de los muertos. En su detallado estudio del tema del desierto, Alston observa: hay pruebas considerables en el Antiguo Testamento de que existe una relación íntima entre el concepto de desierto y el del caos primordial, esa parte de la realidad que no se preocupa por la vida humana y no proporciona su sustento, planteando en cambio la constante amenaza de la extinción. Más específicamente en Mot, muerte, Talmón señala, en el mito ugarítico es Mot, el dios de todo lo que carece de vida y vitalidad, cuya habitación natural es el desierto abrasado por el sol, o como alternativa, la región oscura del inframundo. Hay otros términos en el Antiguo Testamento para los espíritus que residen en el reino de los muertos con el Refaim. Si la esperanza de los justos era ser sacados del Seol para tener una vida eterna con Dios, entonces, por definición, los que quedaran en el Seol permanecerían allí con los espíritus malignos, cuya residencia en el inframundo se remonta a una rebelión sobrenatural. El inframundo era, por lo tanto, lógicamente, un lugar donde se encontraban los espíritus de los humanos malvados muertos y los espíritus malignos sobrenaturales. 3 espíritus, Ob, plural, Obot, también Oberim, los que han pasado. Parte de la terminología de estos espíritus temibles deriva de los nombres de los lugares. Por ejemplo, el área geográfica que incluye Obot y Abarim en Transjordania, números 21, 10, 11, 33, 43, 48, fue asociada con antiguos cultos a los muertos. Estos dos topónimos significan, respectivamente, espíritus de los muertos y los que han pasado al inframundo. La raíz hebrea br, detrás del nombre Abarim significa cruzar de un lado a otro, por lo que el participio Oberim significa los que cruzan. Sprong señala que este participio parece tener un significado especial en el contexto del culto a los muertos, haciendo referencia a los espíritus de los muertos que cruzan la frontera entre la tierra de los vivos y el mundo de los muertos. Los paralelismos ugaríticos hacen que esta asociación sea clara. El análogo ugarítico de Oberim es IBRM, que se encuentra en KTU 2.1 y 22 y 15. En el texto ugarítico KTU 2.1 y 22 que describe una sesión nigromántica, el rey invoca a los espíritus de los muertos, Refaim, y celebra con ellos una fiesta, probablemente el festival de Año Nuevo. Se dice que vinieron viajando en carros tirados por caballos. Como participan en la comida que se les sirve, se les llama explícitamente los que vinieron. Las asociaciones geográficas con Oberim son evidentes en Ezequiel 39, 11, que indica que el Valle de los Viajeros, Oberim, está al oriente del mar, NTV. Según Sprong, el mar es probablemente el Mar Muerto. Así que era parte de Transjordania. Esta es una región que muestra muchos rastros de antiguos cultos a los muertos, como los monumentos megalíticos llamados dólmenes y nombres de lugares que se refieren a los muertos y al mundo subterráneo, a saber, Obot, Peor y Abarim. El término hebreo Obot también tiene un matiz de otro mundo y se asocia con los espíritus de los muertos y los que trabajaban en comunicarse con esos espíritus difuntos.
Tropper explica que ahora se acepta comúnmente que Ob se usaba para referirse a los espíritus de los muertos, derivando el significado de la fin árabe aba, regreso. Otras posibles etimologías sugieren interpretar Ob como hostil, una derivación de la raíz ibe, ser un enemigo, o como ancestral. Según Tropper, aquellos que defienden el significado de ancestral asumen una conexión etimológica entre Ob y Abe, padre, antepasado. El significado de espíritu ancestral para Ob se basa en varias consideraciones. En el Antiguo Oriente, la nigromancia era parte del culto a los ancestros. Esto implicaba la invocación e interrogación del patriarca muerto al que una familia podía pedir consejo y asistencia. Varias veces en el Antiguo Testamento el término hebreo Abot padres, similar a Obot, designa a los antepasados muertos. Ciertos lugares alejados de Canaán, la Tierra Santa, como Obot y Abarim, fueron considerados como el destino de aquellos que han pasado al reino de los muertos. La referencia al culto a los muertos o cultos a los antepasados es un aspecto importante de la teología de los espíritus malignos del Antiguo Testamento. El reino de los muertos estaba lleno de los espíritus de los humanos malvados y otros espíritus sobrenaturales malignos. Además de Ob, espíritu, plural, Obot, y Oberim, los que han pasado por encima, los miembros de esa temible asamblea utilizaban diversos términos asociados con el contacto continuo con los vivos. 4. El que conoce, Gideoni. Deuteronomio 18, 9-14 enumera una serie de prácticas abominables prohibidas a los israelitas. Una de las prohibiciones es utilizar los servicios de Seol o Gideoni, literalmente, el que pregunta a un espíritu o a un sabio, Deuteronomio 6 y 11. El término Gideoni, de ide, conocer, significa el que conoce y se repite 11 veces, siempre con el término obe. Algunas traducciones presentan esta palabra como espiritista, lo que oscurece un poco su significado. Varios pasajes contienen claramente los términos que se refieren a las entidades espirituales que se canalizan, no al canalizador humano. Los pasajes del Levítico ilustran este punto. No os volváis a los medium o bot, ni a los espiritistas, Gideoni, ni los busquéis para ser contaminados por ellos. Yo soy el Señor vuestro Dios. Levítico 7 y 31. En cuanto a la persona que se va a los medium o bot, o a los espiritistas, Gideoni, para prostituirse en pos de ellos, también pondré mi rostro contra esa persona y la cortaré de entre su pueblo. Levítico 20, 6. Si hay medium o bot o espiritista, Gideoni, entre ellos, hombre o mujer, ciertamente han de morir, serán apedreados, su culpa de sangre sea sobre ellos. Levítico 8 y 27. El punto que se ha planteado aquí es importante. Aunque Gideoni, el que conoce y Ob pueden utilizarse para mediums humanos, el hecho de que no se refieran específicamente a entidades sobrenaturales hace que falte la terminología del Antiguo Testamento para los espíritus malignos. 5. Los muertos, Metim. Ahora podemos ver el resto de Deuteronomio 6 y 11. Contiene otro término relevante para nuestro estudio. A los israelitas se les prohibió los servicios de uno que pregunta a un espíritu o a un sabio o uno que pregunta a los muertos, Metim. La palabra Metim se distingue de los dos términos anteriores. Isaías 8 y 19, el único otro pasaje en el que Metim aparece con Gideoni y Ob, podría leerse así, pero también podría entenderse como una asociación de los términos. Y cuando os dicen, preguntad a los espíritus, Obot, y a los sabios, Gideoni, que gorjean y murmuran, ¿no debería un pueblo preguntar a su Dios? ¿Deberían preguntar a los muertos, Metim, en nombre de los vivos? El término Metim podría ser, por lo tanto, una referencia clara a entidades espirituales en el reino de los muertos o tal vez un subconjunto de Gideoni y Obe. Esta última opción permitiría que el término conservara su carácter distintivo. Planteo la cuestión semántica por una razón. El hebreo Metim con artículo definido, como en los dos versos anteriores, ocurre 12 veces. En todos los casos en que el contexto no tiene la adivinación a la vista, la referencia clara es seres humanos muertos, números 4 y 49, 25, 9, Jueces 4 y 30, Rut 1, 8, 2 y 20, Salmos 115, 17, Eclesiastés 4, 2, 9, 3. Los dos pasajes de Eclesiastés se refieren a la vida después de la muerte. Sugiero entonces que Metim, en los pasajes que prohíben el contacto adivinatorio, se refiere específicamente a los espíritus incorpóreos de los muertos en contraposición a los espíritus sobrenaturales no humanos. Este debe ser el caso también por razones de lógica. Tendría sentido que los muertos se refiriera a los seres humanos que han fallecido, ya que todos los humanos mueren. La misma idea no es aplicable a los espíritus no humanos. No hay nada en la Biblia que indique la creencia de que los espíritus tengan una vida determinada.
Su muerte requeriría una decisión específica de su creador. Salmos 82, 6, 7. En consecuencia, un término como Obot puede referirse a cualquiera de los dos tipos de espíritu incorpóreo, pero Metim habla de los humanos muertos que están en el inframundo. 6. El escondido, Javí, Gebión. Nuestros últimos términos, Javí y el relacionado Gebión, son de hecho oscuros, apareciendo solo 2 veces en el Antiguo Testamento. En ambos casos, el significado de cada término es debatido. Sin embargo, ambos tienen importancia para el desarrollo del inframundo y una figura diabólica en el pensamiento judío posterior. Isaías 26, 20 dice lo siguiente: Ven, pueblo mío, entra en tus aposentos, y cierra tras ti tus puertas. Escóndete, Javí, por corto tiempo, hasta que pase la indignación. Basándose en un paralelo ugarítico, Cyrus Gordon propuso que Javí debería entenderse como un nombre divino. Sella señala que un texto ugarítico, KTU 1, 114, 19, 20, se refiere a una figura llamada Hei Bet, Ain, probablemente un nombre divino, y describe la figura como poseedora de cuernos y una cola. Este difícil texto trata del Marceaj del dios El y de su borrachera. El padre de los dioses, lleno de vino, tiene una visión infernal y ve este Hei, Bet, Ain, una entidad divina o demoníaca, que tal vez lo ensucia con sus excrementos y orina. La condición de él es la de los muertos en el inframundo, y esto puede sugerir que Hei Bet, Ain es aquí una deidad subterránea. No es improbable que este personaje, que se le aparece a él en un trance alcohólico durante una fiesta relacionada con el culto a los muertos, sea en realidad un dios infernal. Los cuernos y la cola pueden aludir a su forma bovina, taurina. El Marceaj ugarítico formaba parte del culto ugarítico a los muertos, un festín para y con los antepasados fallecidos. Esto proporciona un contexto para que Sella y otros eruditos vean J, B, y como una deidad subterránea o infernal, es decir, una deidad relacionada con el inframundo. SJ, B, y ugarítico también tiene cuernos y cola, lo que ha llevado a algunos eruditos a ver un precursor conceptual del diablo del pensamiento judío y cristiano posterior. Habacuc 3, 4 es otro texto del Antiguo Testamento que tiene que ver con esta discusión. Los versículos anteriores y siguientes son relevantes para el razonamiento usado por algunos eruditos en la interpretación del versículo 4. Dios viene de Temán, y el Santo, del monte Parán. Selah. Su esplendor cubre los cielos, y de su alabanza está llena la tierra. Su resplandor es como la luz. Tiene rayos, Arnayim, que salsen de su mano. Y allí se oculta, Gebión, su poder. Delante de él va la pestilencia, y la plaga sigue sus pasos. La palabra traducida rayos en Habacuc 3, 4, Arnayim, significa cuernos en otro lugar, literalmente en términos de partes de la cabeza de un animal, Génesis 10 y 13, o figurativamente para los bordes de un objeto, Primera de Reyes 1 y 50. Gordon creía que Arnayim en Habacuc 3, 4 debía traducirse por cuernos en parte porque el versículo también hace referencia a Ebión, que él tomó como el nombre de una deidad cananea Hei, Bet, Ain. Su brillo será como la luz, tiene cuernos, Arnayim, en su mano, y ahí está Gebión. Habacuc 3, 4, traducción del autor. El enfoque de Gordon no es tan descabellado como parece. Como veremos más adelante, Habacuc 3, 5 contiene 2 términos que bien podrían ser deidades cananeas, Deber, Reseb. Sin embargo, otros estudiosos son escépticos. A pesar de la incertidumbre, si estas referencias dan testimonio de un habitante del inframundo conceptualmente similar a Mot, muerte, esa figura, como Mot, no es autónoma. El Hei, Bet, Ain, infernal está sujeto con una correa por llave, sometido a su autoridad. Por lo tanto, está desmitificado en cuanto a su condición de independiente. Términos que denotan entidades con dominio geográfico. 1. Espíritus territoriales, Sedim. Como se ha señalado anteriormente, en Deuteronomio 32, 8 se nos informa que la división de la humanidad en naciones dispares en Babel se produjo en paralelo a la asignación de esas naciones a Elohim, los hijos de Dios, y viceversa. Este evento es la explicación del Antiguo Testamento para la degeneración de la relación de la humanidad con el verdadero Dios a naciones individuales con panteones rivales. Los hijos de Dios del evento de Babel son los dioses de las naciones en la teología del Antiguo Testamento, véase. Deuteronomio 4, 19, 20, 17, 1, 3, 29, 23, 26. El enfoque del Salmos 82 es la corrupción de estos Elohim. Los Elohim que son juzgados en consejo en el Salmos 82, uno son llamados hijos del Altísimo en el Salmos 82, 6. En ese contexto,
Deuteronomio 32, 17 nos proporciona un término importante para su consideración. Ellos, los israelitas, sacrificaron a demonios, Sedim, que no eran dioses, Eloa, a dioses, Elohim, que nunca habían conocido. Pasajes anteriores del Deuteronomio muestran que los hijos de Dios asignados a las naciones en Deuteronomio 32, 8 eran considerados dioses, Elohim. Esto se indica también por el uso en Deuteronomio 32, 17 de Elohim, que también se llaman Sedim. El acoplamiento de estos dos términos es consistente con los términos relacionados en otros idiomas semíticos. La inscripción Balaam de Deiraya, línea 5, combinación y, se refiere a las Adaim como Elaim, dioses. El acadio Sedú, M, tiene el prefijo del signo de Ingir, que marcaba divinidad. El término acadio proporciona el matiz semántico para nuestros propósitos, ya que Sedú, M, se percibía como espíritus territoriales. 2 Príncipe, Sar, plural, Sarim. Daniel 8, 12 es uno de los pasajes más familiares del Antiguo Testamento relacionados con la angelología. El ángel Gabriel es mencionado 2 veces, Daniel 8 y 16, 9 y 21, mientras que Miguel es parte de la narración en 3 ocasiones, Daniel 10 y 13, 21, 12, 1. En 3 de las ocasiones en las que se menciona a Miguel, se le llama príncipe, Sar. Que él no es el único príncipe angelical se indica en Daniel 10 y 13, donde se dice que es uno de los principales príncipes. El orador que etiqueta a Miguel así no se identifica explícitamente, aunque su identidad puede discernirse en el contexto como una figura divina superior a Miguel. Dado que Miguel asiste a esta figura celestial, Daniel 8, 4, 6, en su conflicto contra el príncipe del reino de Persia, Daniel 10 y 13, está claro que hay príncipes divinos adversarios, Sarim, en el pensamiento bíblico. Como señalé en El mundo invisible, en concierto con otros estudiosos, la noción de príncipes divinos hostiles, es decir, espíritus territoriales malignos, en Daniel 10 deriva de la asignación de las naciones en Deuteronomio 32, 8, 9 a Elohim menores. John Collins afirma esta conexión en su artículo sobre el príncipe, Saracid. La noción de que diferentes naciones fueron asignadas a diferentes dioses o seres celestiales se extendió en el mundo antiguo. En Deuteronomio 32, 8, 9 leemos que cuando el Altísimo dio su herencia a las naciones, cuando dividió a toda la humanidad y fijó las fronteras a los pueblos según el número de los hijos de Dios, BLP. El origen de esta idea hay que buscarlo en el antiguo concepto del cercano oriente del Consejo Divino. El Siracide reafirma el Deuteronomio 32, estableció un gobernante sobre toda nación, pero Israel es la porción propia del Señor, Siracide 5 y 17, véase Jubileo 15, 31-32. En el Apocalipsis animal, primero de Enoc 89, 59, los ángeles o dioses de las naciones están representados por 70 pastores, a los que se entrega a Israel. Criaturas preternaturales asociadas con la idolatría y la tierra impía. La perspectiva sobrenatural de Deuteronomio 32, 8, 9 contribuyó a la visión cósmico-geográfica de la psique bíblica. El terreno no ocupado por la presencia de Dios, el campamento israelita durante el viaje a Canaán o el templo de Jerusalén, no era tierra santa. Era una oposición inocua. La gloria de Dios estaba aquí pero no allí. Hay que mantener la separación de algunas zonas, pero otras no serían violadas por la presencia humana. Pero los lugares prohibidos e inhabitables en tierras asociadas con otros dioses eran impíos en el sentido de siniestros y malvados. Esto era especialmente cierto en el desierto, ya sea usado literal o metafóricamente para describir lugares devastados por el juicio divino. Como señala Alston, la oscuridad está estrechamente relacionada con el concepto de desierto. La comprensión mítica del desierto se denota a menudo por la noción de que es el hábitat de animales extraños y demonios hostiles. 1 Azazel, cabras, demonios cabra, Sair, Seirim. Levítico 16 y su ritual del día de la expiación, Yom Kippur, es el telón de fondo de estos fascinantes términos. Después tomará a Aarón los 2 machos cabríos y hará que estén delante de Yahvé, a la entrada del tabernáculo de reunión. Y Aarón echará suerte sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Yahvé y la otra suerte por Azazel. Luego Aarón acercará el macho cabrío sobre el cual haya caído la suerte por Yahvé y lo ofrecerá en ofrenda por el pecado. Pero el macho cabrío sobre el cual haya caído la suerte por Azazel será presentado vivo ante Yahvé para hacer expiación sobre él, a fin de enviarlo al desierto como Azazel, BTX. Otras traducciones muestran macho cabrío expiatorio, donde la BTX ofrece Azazel. Aunque el hebreo Azazel puede ser traducido de esta manera, hay buenas razones para optar por Azazel en el pasaje. La palabra Azazel es en realidad un nombre propio. Levítico 16,
8:10 explica que una cabra es designada para Yahvé y otra para Azazel. La frase paralela indica que Azazel es un nombre propio aquí al igual que Yahvé. Pero si Azazel es un nombre propio, entonces ¿quién es Azazel? Azazel es considerado como el nombre de un demonio en los rollos del Mar Muerto y otros libros antiguos judíos. De hecho, en un pergamino, 4Q180, 1:8, Azazel es el líder de los ángeles que pecaron en Génesis 6, 1:4. La misma descripción aparece en el libro de primero de Enoc, 8, 1, 9, 6, 10, 4, 8, 13, 1, 54, 5, 6, 55, 4, 69, 2. En su detallado estudio de la etimología del nombre Azazel, Hayim Tabil llama la atención sobre las antiguas pruebas comparativas del cercano Oriente que hacen comprensible la consideración de Azazel como una entidad demoníaca. Específicamente, Tabil explora los textos mesopotámicos que tratan de los demonios, hijos del inframundo, que se creía que salían del reino de los muertos a través de agujeros y fisuras en la tierra. Una vez en el mundo de los vivos, los demonios y otros poderes de hostilidad moraban en los desiertos. Edín sumerio igual a Seru acadio, también debe entenderse como una de las designaciones simbólicas del inframundo. Tabil cita numerosos ejemplos de esta terminología para hacer la reveladora observación de que ciertos rituales y encantamientos mágicos tienen sorprendentes similitudes tanto con el vocabulario de Levítico 16 como con los pasajes de Azazel en el texto semítico, etíope, de Primera de Enoc. Además, rastrea el lenguaje del inframundo sumerio acadio hasta el dominio de Mat, el dios de la muerte en Ugarit. La investigación de Tabil establece que, tanto el vocabulario bíblico como la posterior discusión judía del Segundo Templo sobre Azazel estaban firmemente arraigados en el material de la Mesopotamia temprana sobre los poderes demoníacos de la oscuridad. La asociación del desierto como un lugar conectado al reino de los muertos también se esconde detrás de Levítico 17, 7, y ya no sacrificarán sus sacrificios a los demonios, en forma de machos cabríos, con los cuales se prostituyen, BLH. La proximidad inmediata de este pasaje a Levítico 16 es sorprendente. Una conexión conceptual parece evidente. En el ritual del día de la expiación, el macho cabrío para Yahvé, el macho cabrío que fue sacrificado, purga las impurezas causadas por el pueblo de Israel y purifica el santuario. El macho cabrío para Azazel era enviado lejos después de que los pecados de los israelitas fueran simbólicamente colocados en él. El objetivo de la cabra para Azazel no era que se le debiera algo al reino demoníaco, como si se pagara un rescate. La cabra para Azazel desterró los pecados de los israelitas al reino fuera de Israel. El sumo sacerdote no estaba sacrificando a Azazel. Más bien, Azazel obtenía lo que le pertenecía, el pecado. Milgrom también señala la conexión entre los demonios y el desierto en el pensamiento mesopotámico y explica la relevancia de esa conexión para entender a Azazel en Levítico 16. Por lo tanto, los ritos de eliminación se emplean para expulsar a los demonios de las viviendas humanas y volver al desierto, que es otra forma de decir que los demonios son expulsados a su punto de origen. Así, en Israel, la cabra de Azazel que lleva los pecados de Israel, aunque está destinada al desierto, en realidad está devolviendo el mal a su fuente, el inframundo. 2. Criatura aulladora, Yim, bestias salvajes, Sijim, Lilith, Lilith. La terminología de esta sección será sin duda desconocida y extraña. Pero para una cultura que consideraba el desierto como un lugar de seres espantosos asociados con el inframundo, el desierto estaba poblado por criaturas fantasmagóricas. Freyantès resume la asociación de lugares salvajes y desiertos con poderes oscuros percibidos. El concepto de un mundo subdividido que está presente en los textos del Antiguo Testamento lleva a la idea de animales y criaturas no claramente definibles, que son los habitantes de un contramundo a la civilización humana. Incluyen los espeluznantes y peligrosos animales que frecuentan los lugares desiertos. Los siguientes se llaman principalmente demonios del desierto, los que viven en las ruinas. Como el nombre de la Sijim explica dónde habitan, los que pertenecen al paisaje seco/diagonal habitantes del desierto. La expresión Gim tiene más bien una naturaleza onomatopéyica, define una criatura aulladora, aullador. La pareja Gim y Sijim pertenece a la descripción de una ciudad destruida en Isaías 13, 21 ss, Isaías 34, 14 y Jeremías 50, 39. Los textos, sin embargo, hablan de fantasmas que viven en la periferia pero evitan una identificación clara, que sería necesaria para un encantamiento, para identificar las fuerzas malignas que quiere ahuyentar. Las criaturas son descritas ambiguamente para subrayar la vaguedad del contramundo periférico. Dos de los pasajes mencionados anteriormente merecen cierta atención.
En Isaías 13, 21-22, una descripción de la inminente devastación de Babilonia, los términos Sillim y Yim ocurren en conjunto con el Serim, Isaías 1 y 21, asociado con los sacrificios ilegítimos en Levítico 17, 7, cf. Deuteronomio 32, 12. La misma agrupación está presente en Isaías 34, 14, un pasaje que añade Lilith a la agrupación, la ortografía hebrea de la conocida diosa demonio mesopotámica Lilith. La demonio del viento Lilith, que ya se encuentra en los poemas sumerios Gilgamesh, Enkidu y el inframundo, no parece haber tenido ninguna importancia especial fuera de Mesopotamia. Las interpretaciones de los supuestos hallazgos de Ugarit y Fenicia son muy inciertas. Sin embargo, es sorprendente que, según Isaías 34, 14, Lilith pertenezca a los habitantes del inframundo junto con búhos y otras aves de presa, avestruces, chacales, serpientes, habitantes del desierto, aulladores y cabras. La descripción de las ruinas de Edom en Isaías 34, 11-15 es un texto literario sutilmente compuesto con estrechas conexiones con Isaías 13, 21 ss. Y Jeremías 50, 39, que son descripciones similares de la Babilonia desierta. Isaías 34, 11-15 intensifica las descripciones de Isaías 13, 21 ss. Y Jeremías 50, 39 al enumerar los habitantes de la periferia de manera detallada e introducir a Lilith. Como señala Janowski, estos términos podrían hablar naturalmente de animales definibles zoológicamente, es decir, consumidores nocturnos de carroña, que aparecen en pares o en conjuntos, pero su asociación con los demonios con forma de bestia, y el demonio Lilith, tiene por objeto poner en primer plano el aspecto del mundo contrahumano. ¿Por qué el escritor bíblico juzga a Babilonia de esta manera? Babilonia fue, en muchos sentidos, una metáfora del mal y el caos en el Antiguo Testamento, una de las temibles imágenes de la Biblia, que se extiende desde la historia del Antiguo Testamento hasta la visión de Apocalipsis. Talmón agrega, la presencia de tales monstruos indica de hecho que un lugar se había reducido al estado de caos primitivo. Pero Babilonia era simplemente el punto de referencia primario de una amenaza mucho más amplia. En su estudio de los pasajes de desolación de los profetas, Jon Jair se basa en la observación de Milgrom de que el vocabulario bíblico para la desolación tiene cognados mesopotámicos seguros que se refieren al inframundo. Esto enmarca el contexto de las extrañas criaturas que se encuentran en los oráculos proféticos de desolación. Escribe. El Salmo 74 vincula explícitamente el SHYYM con la mitología de la creación. Devoran el cadáver del Leviatán. En Isaías 1 y 21 no está muy claro lo que la Septuaginta traduce en cada caso, pero la lista griega incluye seirenes, sirenas, daimonia, demonios, y onokentauroi, centauros, mostrando una tradición que asocia los términos con la mitología. Otros eruditos se han puesto del lado de los que consideran a SHYRYM como habitantes demoníacos y monstruosos del desierto. Los escritores bíblicos no expresaban la noción de que los pájaros y animales nocturnos eran en realidad demonios más de lo que la gente moderna que tiene supersticiones sobre los gatos negros piensa que esos animales no son miembros del reino animal. Un búho podría ser el símbolo de Lilith, pero los búhos eran sin embargo pájaros. El vocabulario de la presencia y conducta nocturnas permitió a los profetas comunicar la noción de que algunos lugares son la jurisdicción del mal cósmico, y por lo tanto, están ocupados por espíritus malignos. Anteriormente en nuestro estudio, observamos que parte de la lógica que sustentaba el carácter siniestro y sobrenatural del Seol era su confrontación al lugar donde habitaba Yahvé, los cielos. El mismo principio está en funcionamiento aquí. La tierra más impía es Babilonia. No es coincidencia que la desheredación de las naciones a otras Elohim, Deuteronomio 32, 8-9, que creó el contraste fundamental entre el pueblo y la porción de Yahvé, Deuteronomio 32, 9, y otros pueblos y lugares bajo otros señores oscuros, ocurre en Babilonia, Génesis 11, 1-9. Hay claros elementos babilónicos en el marco de las otras dos rebeliones sobrenaturales que producen espíritus malignos, Génesis 3, 6, 1-4. Como dice un erudito, para la teología del Antiguo Testamento, la armonía de la creación estaba rota y permanentemente amenazada por seres y fuerzas desordenadas y sobrenaturales, hostiles a Dios y a la humanidad. Pseudodemonios desmitificados. Consideraciones generales. Los israelitas no eran únicos entre los pueblos de la antigüedad, o de ahora. Para este caso, la muerte era algo temible. Mientras que los justos esperaban ser liberados del Seol para estar con Dios y otros seres queridos que adoraban al verdadero Dios, no hay ninguna indicación en el Antiguo Testamento de que los israelitas presumieran que eso sucedería inmediatamente después de la muerte. La esperanza de los justos de ser liberados del reino de los muertos se encuentra a menudo, pero no exclusivamente, en los pasajes que tratan del juicio escatológico y la reivindicación.
En otras palabras, la teología del Antiguo Testamento sobre la vida después de la muerte incluía la esperanza, pero transmitía incertidumbre sobre cuándo se produciría la esperada liberación. Como resultado, para los israelitas, cualquier cosa que amenazara con la muerte podría asociarse con el reino de los muertos y los espíritus incorpóreos que hay en él. Esto presenta dificultades interpretativas y teológicas que requieren una cuidadosa investigación. Los antiguos textos del Cercano Oriente dejan muy claro que la gente que vive en tiempos bíblicos analizaba los desastres naturales de forma mítica. Tormentas, terremotos, enfermedades, hambrunas y eventos similares eran estallidos de la ira divina de una serie de deidades. Calamidades, enfermedades o muerte podían ocurrir ya sea porque alguna deidad no le gustaba a usted o su gente, o como un efecto secundario de un conflicto con otra deidad. La pregunta de si los escritores bíblicos pensaban de esta manera es una que surge del texto. La respuesta corta es sí y no. Por un lado, en el pensamiento bíblico, todo lo que amenaza la vida es el resultado de tal rebelión. El desastre natural, la enfermedad y la muerte se extienden desde el fracaso de la humanidad en el cumplimiento del mandato edénico, un fracaso provocado por el engaño de una rebelión divina. La tierra estaba bajo una maldición. El Edén estaba perdido. Los espíritus demoníacos derivados de la transgresión de Génesis 6, 1-4 se convirtieron en un azote continuo del bienestar humano. Dios desheredó a la humanidad en el evento de Babel, asignando las naciones a dioses menores que sembraron el caos entre sus cargas. Deuteronomio 32, 8-9, Salmos 82. Para Israel, levantado por intervención de Yahvé después del juicio de Babel, cosas como la peste, la infertilidad, la enfermedad, los desastres naturales y las amenazas externas de violencia solo debían temerse si apostataban. Éxodo 3 y 26, Levítico 26, 14-39, Deuteronomio 28, 15-68. Esta visión amplia del mundo puso sobre la mesa, por así decirlo, la causa sobrenatural de los desastres naturales, las enfermedades y la muerte. Pero sería una exageración presumir que todas esas cosas, o la mayoría, se habrían considerado como una causa divina. Los antiguos, especialmente en sociedades complejas, habrían sabido que el sentido común y la sabiduría también estaban detrás de circunstancias indeseables. Su perspectiva no estaba totalmente encantada. Los términos que siguen, por lo tanto, no nombran a los demonios, sino que reflejan la visión bíblica de que las amenazas del mundo natural estaban de alguna manera ligadas a una lucha cósmica que involucraba al mundo espiritual. 1. Símbolos del caos. Uno de los principales temas de la literatura del Antiguo Testamento, sobre todo en su material poético, es el de las dificultades de la vida. Un aspecto de esto fue la lucha de la humanidad contra una creación caída, no solo en términos de su violencia y mortandad, sino también en términos de los desafíos que presentaba para la subsistencia humana. Uno podía encontrarse con la muerte en virtud de un terremoto o una hambruna, tormentas en el mar o comer la planta equivocada. La difícil situación humana implicaba depender de aquella cosa que podía matarte de cientos de maneras. Los eruditos describen esta situación y su expresión bíblica con términos como caos. Las imágenes del caos en la literatura antigua explican las luchas fundamentales de la humanidad relacionándolas con luchas comparables en el reino divino. Los escritores bíblicos enmarcaron esta situación a la luz de su creencia en el control soberano de Dios y la participación de los espíritus malignos en las amenazas que enfrentaban. La metáfora de los monstruos violentos e indómitos era común tanto en la literatura bíblica como en la del Cercano Oriente. Estas bestias del caos provenían del mar, Leviatán, Rahab, y de la tierra, Behemoth. Estos monstruos representaban las fuerzas del caos mantenidas bajo control por el poder de la deidad creadora. Cuando se menciona al Leviatán en el Antiguo Testamento, el texto generalmente afirma el poder de Yahvé sobre el monstruo marino, ver Job 3, 8, 41, 1, Salmo 74, 14, 104, 26, Isaías 27, 1. El conflicto entre Yahvé y estas criaturas es fundamentalmente diferente de los conflictos similares de la mitología cananea y mesopotámica. El trasfondo mitológico de la deidad luchando y derrotando a un monstruo marino, es decir, la batalla contra el caos, es más evidente en Salmo 74, 14 e Isaías 27, 1. A diferencia de las historias mitológicas de lucha entre Baal y Yam o Marduk y Tiamat, Yahvé y Leviatán no son criaturas divinas e iguales. Yahvé es el único creador divino, y Leviatán es una mera creación. La descripción física del Leviatán en Job 41 muestra claramente una criatura que no puede ser domada o sometida por el poder humano. En este caso, el escritor de Job se apropió claramente de las imágenes para retar que solo Yahvé es lo suficientemente poderoso para mantener a raya las fuerzas del caos. Estos monstruos no se consideraban animales reales con los que uno se pudiera encontrar,
pero con dimensiones y poderes insondables. La metáfora comunicaba la temible, y a menudo fatal, lucha contra la rebelión y caos terrenal y celestial. El mundo entero podía irrumpir en el caos, desafiando el control de un buen Dios. 2. Fuerzas desmitificadas de la naturaleza. Además de los símbolos que representan el alcance global del caos, los escritores bíblicos utilizaron los nombres de las deidades de la religión cananea vinculados a fenómenos naturales y enfermedades específicas. A diferencia de sus contrapartes politeístas, no tenían deidades distintas que actuaran independientemente del verdadero Dios a cargo de esas fuerzas. Así como la muerte, Mot, estaba bajo la autoridad de Yahvé, también lo estaban las enfermedades y los desastres naturales. Yahvé era el único soberano. Por ejemplo, cuando Egipto fue castigado con plagas, no fue porque Yahvé tuviera que solicitar los servicios de una deidad o un demonio. El Altísimo actúa unilateralmente o despacha a un subordinado sobrenatural para dispensar el juicio a través de tales desastres. Salmo 78, 49-50. En nuestra discusión anterior del término Hei, Bet, Ain señalé que Habacuc 3, 5 contiene dos términos que bien pueden ser deidades cananeas, Deber, Resef. En la descripción del profeta de la marcha de la victoria de Dios desde el área al sur de la tierra prometida, en términos que recuerdan la teofanía del monte Sinaí, Deber, pestilencia, y Resef, plaga, van tras él. Los estudiosos han notado desde hace tiempo que ambos términos son deidades cananeas. Baker observa, Yahvé tiene sus dos asistentes personificados que están sujetos a su control, cf. Salmos 91, 6, ejemplificando su poder. Ambos son también deidades cananeas, lo que lleva aquí a una polémica oculta contra el culto pagano. El término deber se utiliza comúnmente en el Antiguo Testamento junto con los términos de guerra y hambruna, todos los cuales describen las causas de la muerte generalizada, especialmente en los libros de Jeremías y Ezequiel. Si bien es el uso más común de deber, Delol Molete señala que el término parece ser usado varias veces en un sentido personificado como demonio o deidad maligna. Ab 3, 5, Salmos 91, 3, 6, cf. Os 1 y 14. En Habacuc 3, 5, deber, pestilencia, y Resef, plaga, se presentan marchando al lado de Yahvé como sus ayudantes. Esto sigue la antigua tradición mesopotámica según la cual la plaga y la peste están presentes en el séquito del gran dios Marduk. Algunos eruditos objetan contra Deber como un verdadero nombre de deidad, pero su asociación con Resef en Habacuc 3, 5 sugiere fuertemente que este es el caso, dada la presencia de Resef en los textos ugaríticos como un dios de la destrucción, KTU 1 y 14 y 18, 19, 1.82, 3. Resef aparece en Deuteronomio 32, 23, 24, donde Yahvé amenaza a su pueblo apóstata. 23. Amontonaré calamidades sobre ellos. Emplearé en ellos mis saetas. 24. Serán debilitados por el hambre, Raab. Y consumidos por la plaga, Resef. Y destrucción amarga, Eb. Como se ha señalado anteriormente, Resef es una deidad de la destrucción en Ugarit. Es representado como un arquero, KTU 1.82, 3, por lo que la frase emplearé mis saetas es interesante. Resef está acompañado por Eb y Raab. El primero aparece en un texto ugarítico como pariente de Mot, muerte. El segundo parece ser un epíteto de Mt. En el Salmos 91, 3-6, el salmista escribe que los que habitan al abrigo del Altísimo y permanecen a la sombra del Todopoderoso serán liberados de la mortífera peste, Deber, V3, y no temerán ni la pestilencia, Deber, que anda en tinieblas, ni la destrucción, Eb, que hace estragos en medio del día, V5-6. ¿Por qué? Porque estas fuerzas no son deidades autónomas. Yahvé de Israel las controla. Por consiguiente, protegerá a los suyos de su daño letal. Resumen. Comenzamos este capítulo reconociendo que el Antiguo Testamento tiene palabras para los demonios que se alinean con las concepciones comunes de ese término, extraídas de los episodios de los Evangelios o de la tradición de la Iglesia, pero que todavía había muchos datos a considerar. Hemos cubierto un terreno considerable, pero este es solo nuestro punto de partida. A medida que avancemos, aprenderemos cómo la masa de términos que discutimos fueron confundidos y fusionados por la traducción griega de la Biblia hebrea en la Septuaginta, la fuente de la mayoría de los pasajes del Nuevo Testamento citados por sus autores. K.